Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de toda nuestra comunidad. Hoy nos encontramos para la conferencia Big Data al alcance de su empresa para vender más. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Nos acompaña Julián Castiblanco, ingeniero de mercados de la Universidad Piloto de Colombia, graduado del máster en Dirección y Gestión de Empresas con la Universidad Católica de Ávila, y Bureo Veritas Formación, graduado del diplomado en Marketing Político de la Universidad Piloto de Colombia, Life Coach Certificación en Proceso, Maestría en Digital Business del Instituto Internacional Español de Marketing Digital. Esta conferencia se realiza en asociación con Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, ETV y web.com. De esta manera le damos la bienvenida a Julián, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión. Bienvenido, Julián. Envío la invitación para compartir pantalla. Confirma en cuanto estemos viendo. Ok, déjame saber si ya la estás viendo. Perfecto, ya la vemos. Bienvenido, Julián. Adelante, por favor. Vale, muchas gracias a todos. Gracias a la NIPYME, a Fundación Unipymes por la invitación a dar esta conferencia, a compartir conocimiento. Espero que sea de valor para todos los asistentes. Y bueno, pues vamos adelante. Entiendo que al final van a haber preguntas y demás y bueno, estamos aquí para compartir. Mi nombre es Julián Castiblanco y espero que con este tema que vamos a compartir el día de hoy, que hemos titulado Big Data al alcance de su empresa para vender más, se pueda llevar unos tips importantes para poderlos aplicar en su empresa. Muy bien, contarles un poco adicional a la presentación que ya hicimos. Segundo que algo pasó acá. Ya. Contarles un poco sobre quiénes somos, qué hacemos nosotros muy brevemente. Somos ingenieros de marketing en juliancastiblanco.com y aplicamos Big Data desde el principio hasta el fin. Trabajamos en el levantamiento de información y construcción de datos para aplicarlo a marketing en proyectos, bien sea para hacer gestión del cambio, transformación digital, como también para desarrollar estrategias para vender más a través de marketing digital, marketing interactivo y alternativo. Este es todo un menú pues que lo podemos ver y observar ahí está la información al respecto. Ya no me quisiera detener mucho más en la presentación que hicieron de mí y quisiera pues entrar en materia para ver si aprovechamos el tiempo y tenemos espacios para conversar. Muy bien, el objetivo de esta conferencia es entregar a ustedes información para que podamos comprender de manera sencilla la definición de Big Data, de una manera sencilla y entendible, conociendo también algunos de los beneficios. Digo algunos porque seguramente cuando terminemos de dar esta conferencia, investiguemos un poco más, ya vamos a encontrar más beneficios por ser un tema de tecnología tan dinámico y tan ágil. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos de los beneficios, vamos a mencionar algunas herramientas que están al alcance de todos, algunas seguramente las conocemos, pero que han venido mejorando, innovando y desarrollando algunas mejoras para poder aplicar el tema de Big Data. Y finalmente, todo esto está enfocado para que ustedes se lleven esos tips para aplicar esto para que puedan vender más, o a clientes actuales, o a clientes nuevos, mercados actuales, o a nuevos mercados. Para hacer una pequeña introducción sobre el tema del Big Data, que es un tema que se nos ha vuelto una palabra muy de moda, muy gomela, así como la transformación digital y otras. Quiero hacer una analogía con una frase que todos conocemos y es: dime con quién andas y te diré quién eres. En Big Data podemos decir: dime qué datos tienes y te diré qué información conoces de tu cliente, de tu mercado. En resumen, dime qué datos tienes y te diré la clase de poder que tienes sobre tu mercado, sobre tu entorno, sobre tus clientes. Hemos dividido entonces esta conferencia en 4 grandes bloques. Número 1, vamos a tener 2 definiciones de Big Data, una propia y otra de referencia. Vamos a hablar de 6, 7 beneficios del Big Data para la estrategia de ventas y la estrategia de marketing de una empresa. 5 cosas que están a nuestro alcance para empezar a aplicar el Big Data. No les quisiera hablar de tecnologías complejas, sino de cosas muy
del día a día que podemos hacer para empezar a aplicar Big Data y recomendaciones para no morir en el intento. Como es una tendencia de tecnología y demás, muchas veces lo intentamos hacer, no funciona, entonces lo dejamos de hacer y no aprovechamos en realidad todos los beneficios que tiene este tipo de metodologías técnicas para nuestras ventas y nuestra empresa. Muy bien, solo quisiera verificar si el audio está perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí en audio? Perfecto, Julián, se escucha perfectamente. Listo, muy bien. Entonces vamos adelante, vamos entonces a conversar un poco sobre qué es Big Data. Big Data, como toda palabra en inglés o frase en inglés, vamos a generarle una traducción en español. La traducción tarzánica, llamémoslo así, sería datos grandes. Pero no es eso, no son solo datos grandes, va más allá de una simple definición. El Big Data se centra en darle el poder al dato, en que el dato se vuelva grande e importante para agregar valor a la empresa. Entonces vamos a conversar sobre dos definiciones, una que doy en nuestras charlas, conferencias y seminarios, que es algo que hemos venido aplicando, que es algo que hemos venido construyendo a lo largo de los años, aun cuando pues, el concepto de Big Data no se llamaba Big Data, ¿bien? Sino que desde el área de mercadeo, si no tenemos información, no podemos tomar decisiones y estamos a ciegas. El Big Data nos facilita varias de esas cosas. Muy bien, entonces tengo esta definición para compartir con ustedes. Para mí Big Data es el poder de obtener datos irrelevantes muchas veces. Datos irrelevantes que vamos ordenando, vamos sincronizando y que de una u otra manera podemos automatizar y los podemos transformar. ¿En qué? En información. Voy a ir despacio. Datos que están por ahí, ¿cierto? Datos de contacto, datos de redes sociales, información que a veces puede no ser relevante. Vamos teniéndola en un repositorio de información. Esos datos los convertimos en información que los podemos procesar, los podemos cruzar, los podemos empezar a integrar con otros datos y con otra información y esa información agrega valor cuando la convertimos en una innovación. Es decir, cuando podemos conocer más de un cliente, ¿cierto? O de un mercado o de la competencia misma con el Big Data y podemos anticiparnos o sorprender a nuestros clientes con alguna herramienta, con algún mensaje, con algún valor agregado, con alguna estrategia que no esperaba. Bien. En resumen, rápidamente, definición número 1, es el poder de obtener datos irrelevantes que al ordenarlos y automatizarlos los transformamos en información para desarrollar innovación. Datos, información e innovación. Y otra definición muy comercial de Entrepreneur nos dice que el Big Data, en español significa datos grandes, es un término que es acuñado para referirse a la manipulación de gran cantidad de datos. El volumen masivo, variedad y velocidad que ahora toma la información hace imprescindible capturar, almacenar y analizar todo este completo engranaje, ¿vale? Big Data, lógicamente, es de grandes volúmenes de información que muchas veces no se pueden manejar en un sistema operativo Excel o Access, ¿cierto? O en un servidor Oracle, Cisco y demás, sino que requieren de otras plataformas enfocadas en hacer Big Data para poder descomprimirlo y descompilarlo y hacerlo mucho más simple para el análisis. Y quisiera hablar entonces, a darle una pequeña introducción a los tipos de Big Data que tenemos hoy en día. Está el Big Data como tal, ¿cierto? Que nos reúne aquí para conversar, pero quisiera irme un poco aquí a la parte de abajo. Aquí el color de la pluma roja. Aquí hablemos un poco del mini data. Si bien el Big Data es lo que está de moda, es una tendencia, lo están haciendo los grandes y para allá tenemos que hacerlo, de hecho por eso estamos acá. Tenemos antes que hablar de Big Data, hablar de lo que hay detrás de ello. Esto es como un proceso evolutivo. Tenemos que hablar de la mini data. Si queremos trabajar en Big Data,
tenemos que adquirir habilidades, tenemos que adquirir conocimientos, tenemos que rodearnos de personas que nos van llevando hacia esas grandes y mejores prácticas del Big Data. Pero todo nace con unos mini datas, ¿cierto? Entonces yo les quisiera preguntar, que sean allá internamente, si en mi estrategia comercial, que arranca desde un anuncio publicitario o un evento o una tarjeta de presentación, ¿cierto? Si esa información yo la capturo o simplemente la recibo y la dejo volando. O si esa información la capturo, la sistematizo en un Excel. Sencillo, en un Excel. Esa es una pequeña práctica de la mini data. Otra pequeña práctica, ya hablando de temas digitales, es ustedes usan Google Analytics, por ejemplo, para mirar las métricas, las estadísticas de su sitio web, de sus redes sociales, para mirar, por ejemplo, qué página es más visitada, cuánto tiempo duran las personas en su sitio web, cuál es la tasa de rebote, ¿cierto? Y otras variables que en portales, por ejemplo, como alexa.com, podemos tener gratis para entender esos pequeños datos. Y este mini data es muy importante porque si adquirimos ese hábito de analizar esos pequeños datos, pues nos va a interesar ver qué otra información existe que me va a servir para mi estrategia de ventas. Y es ahí donde vamos a un small data, donde empezamos a ver, por ejemplo, temas de CRM, ¿cierto? Seguramente muchos de ustedes tienen un CRM. ¿Qué tanto analizan la información que está en el CRM, ¿cierto? Donde, por ejemplo, para tomar decisiones de preventa, hacemos investigación de variables comerciales, variables económicas de nuestros prospectos. Eso es hacer Small Data. Small Data, por ejemplo, también es fijarse en la atención a los clientes o en la atención al usuario. Tengo chat en línea, por ejemplo, guardo esas conversaciones que tengo con esos usuarios, o algo mucho más sencillo, las llamadas telefónicas que ingresan a sus PBX, toman esa información, o simplemente llamo a una persona y si no era de mi interés como receptor de la llamada o no era de mi área, pues finalmente ni tomo el dato porque alguien más lo va a hacer. Esos pequeños detalles van dejando datos que los vamos a tener que usar más adelante. O ya algunos temas de experiencia de usuario, por ejemplo el Tag Manager o algunas otras herramientas que ya me genera Google Analytics para poder ver dónde están los usuarios, qué tipo de acciones son las que hacen con mayor preferencia y mayor frecuencia. Cuando ya estamos desarrollando esos hábitos de Small Data, ¿cierto? Venimos del Mini Data, del Small Data, vamos a hablar del Media Data, ¿cierto? Aquí ya es donde estamos analizando reportes de un ERP, de un CRM, ya estamos viendo reportes en dashboard o en tableros de control, porque ya los datos son muy importantes para tomar decisiones. Bien, y ahora sí podemos estar preparados y listos para hablar del Big Data, donde ya el volumen de datos, no solo el volumen en cantidad, sino en variables, porque entonces ya no solamente nos interesa conocer los datos demográficos de nuestros clientes o con quién vive y demás, sino queremos empezar a encontrar información relevante sobre por qué deciden, en qué momento deciden, cuál es el mejor momento del día para enviarles una publicidad, cuál es el mejor día de la semana, quién será en su familia o en su empresa, quién será la persona que influye en sus procesos de compra, cuáles son los colores que más les llaman la atención y demás. Entonces empezamos a tener ya muchas más variables sobre las cuales queremos tener información para poderla organizar y tomar decisiones. Bien. Entonces hemos visto las dos definiciones, hemos visto los tipos de Big Data, ¿cierto? Y vamos entonces ahora a entender algunos de los usos. ¿Para qué se usa el Big Data en las ventas, en la parte comercial? Número uno, se usa para el análisis del consumidor, para podernos anticipar y diseñar productos a la medida de su experiencia de servicio, de su experiencia de usuario. Es decir, queremos que cuando el usuario o el cliente se exponga a nuestro producto o servicio, en realidad se sorprenda y marquemos una diferencia en esa experiencia que tiene. Para hacer eso, hacemos Big Data, para entender todas esas variables. También hacemos Big Data para hacer una analítica operacional, es decir, para entender cómo podemos incrementar el número de clientes, estrategias para incrementar el número de clientes, nuevos canales
o nuevos productos o nuevos usos de nuestro producto, nuevos usos que clientes o personas le están dando a nuestro producto. También se usa el Big Data para desarrollar estrategias de reducción de pérdida de consumidores, de clientes, y también para evitar los malos clientes, temas de fraude, complicidad y demás, también los podemos manejar con Big Data. Esta es una muy importante y es para mejorar la innovación en el servicio y en los productos para sorprender. Vuelvo y digo, esta palabra es clave en el Big Data y en las ventas, para sorprender a nuestros clientes con productos nuevos o usos nuevos o beneficios nuevos de nuestro producto. Y ya por último, otra de las que se está usando mucho es para entender la data, es decir, qué de lo que nos están comprando nuestros clientes actuales, qué les falta de nuestro portafolio para ver cómo podemos facturar más sobre esos clientes actuales. Puede ser un ejercicio sencillo, pero cuando tienes 100, 200, 300 o 1000 clientes, ver cómo puedes ordenar esa data, ¿cierto? Para ver cuáles de los productos ese usuario no está consumiendo o esos de los servicios no está consumiendo o qué necesidades pudiéramos satisfacer a través de una alianza o a través de alguna integración de otro producto para poder incrementar ese ARPU, que es el valor de facturación por cliente. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de una definición y un entorno de Big Data. Vamos entonces a hablar de 7 beneficios del Big Data para la estrategia de ventas. Número 1. El Big Data en las ventas nos sirve para diferenciar la estrategia de precios a nivel de cliente, producto y optimización de precios. Hay una investigación de McKinsey donde dice que se descubrió que el 75% de las ganancias corrientes de una empresa provienen de productos estándar y que el 30% de las miles de decisiones sobre precios que toman las empresas cada año fallan en ofrecer el mejor precio. ¿Qué pasa? Si tenemos un volumen de clientes y queremos subir precios o bajar precios o hacer descuentos, muchas veces es difícil decidir si aplicamos una promoción a todos los clientes o buscamos una estrategia para que no todos los clientes se enteren. ¿Por qué? Porque un cliente puede decir, yo compré esto en 100, ahora lo están ofreciendo en 75, me siento engañado. ¿Ok? Entonces una estrategia de Big Data aplicada a los clientes, a las ventas, me permite saber a qué tipos de clientes o microsegmentos pudiera yo ofrecerles cierto descuento o cierto incremento para no afectar la imagen general de percepción de precio sobre un producto. Número 2, podemos obtener una mejor respuesta de los consumidores y a la vez lograr mejor una percepción. Es decir, el Big Data nos ayuda a crear estrategias más relacionales. Piensa en lo siguiente, si a ti te llega una publicidad, ¿ok? Te llega un WhatsApp o te llega algún tipo de estrategia de marketing, no solamente digital, donde te hablan como al oído, mucha atención, donde te dicen, te estoy hablando como al oído, porque cuando te hablan como al oído es que es algo que en realidad solamente tú o alguien muy cercano sabe. A través del Big Data pudiéramos llegar a hablarle al oído a los clientes para que sientan esa confianza y empezar a crear estrategias más relacionales sobre variables que ustedes dirían, pues no tiene sentido hablar sobre esas variables. Variables psicológicas, variables de temas relacionados con su familia, con sus hijos o con otros, digamos, zonas de interacción que uno generalmente a través de redes sociales va dejando rastros que a través, por ejemplo, de campañas en Facebook Marketing uno puede hacer para hablarle al oído a los clientes. Entonces, desarrollar estrategias más relacionales. 3, otro de los beneficios es que podemos incorporar inteligencia en el marketing contextual apoyado por el Big Data y sus tecnologías afiliadas. ¿Esto qué es? La cantidad de datos que generan las interacciones con clientes y con otros medios muchas veces no es posible administrarlas en los medios tradicionales, ¿cierto? Entonces tengo la analítica de Google Analytics, tengo el Excel aquí, tengo el informe del CRM, tengo el informe del ERP y bueno, ¿cómo puedo empezar a cruzar todas estas variables? Muchas veces no es una gran tecnología para moler esos datos, sino son prácticas de Big Data de cómo ordenar los datos para que se puedan hablar entre ellos. Es decir, que yo pueda
esos datos, convertirlos en información para generar innovación. Entonces, mucha atención que en algunas ocasiones no es un comprar espacio en un servidor de Big Data para que me transformen unos datos, sino son prácticas para ordenar mi información para que se pueda hablar entre ellos. Número 4, el análisis del Big Data incrementa la habilidad de ir más allá de la ejecución de una campaña de marketing y permite enfocarse en cómo crear una relación más exitosa con el cliente. Como podemos tener controlados los micromomentos de marketing, ¿cierto? De interacción, ya no se hablan de los momentos de verdad, sino se hablan de los micromomentos. Entonces, si yo puedo tener control y trazabilidad y un tracking de todos esos micromomentos, podemos tener esos datos para poder tener más espacios de interacción, ¿cierto? Con esos clientes a lo largo del ciclo de vida. Podemos encontrar nuevas formas, nuevos usos, nuevos mensajes para poder impulsar un upselling o un cross-selling hacia nuestros clientes. Quinta, el valor que agrega al dato, resultante de estrategias de email marketing, SEO, email marketing, móvil marketing y demás. Es decir, lo que les decía hace un momento muy similar, pero aquí relacionado ya con cuando yo ya ejecuto marketing digital, cómo puedo empezar a integrar y cruzar todos esos datos y variables para poder, por ejemplo, no invertir 2 o 3 veces en alguna estrategia, sino poder hacer ahorro en costos e integración en las inversiones publicitarias que se pueden hacer. Lo que les hablaba hace un momento, identificar claramente micromomentos para no invertir en llamar la atención en estrategias masivas, sino en micromomentos. Perdóname, devuelvo ahí. Palabras claves, conectores adecuados para que la estrategia de ventas sea efectiva. Una más. Los líderes del mercado de 10 industrias que rastreó un estudio de Forbes están logrando mayor compromiso y lealtad de sus clientes a través del uso de la analítica avanzada y el Big Data. No basta solo con decir, sí, yo conozco, yo sé de Big Data, y tampoco es hacer inversiones grandes en, como les decía hace un momento, en tecnologías, sino es empezar a desarrollar pilotos con los datos que ustedes tienen. Por eso quise hablarles del mini data, small data, mid data y big data, para que empecemos por alguno de ellos a adquirir esos hábitos, a hacer pilotos, para que ustedes digan, oye, aplicamos 3, 4 principios para organizar la información y demás, y eso permitió que esta campaña fuera más efectiva que esta otra que no le aplicamos principios de Big Data. Y la última, impulsa a las empresas a generar nuevos canales de venta y atención de prospectos y de clientes. Bien, no siempre los canales formales dan información relevante, pero hay ciertos canales formales que no usamos, ni siquiera capturamos la información de esos canales formales. Siempre pongo 2 ejemplos sencillos y es el poder que tiene la recepcionista. ¿Cuántas llamadas entran a diario para pedir cualquier dato o cualquier información y no tomamos ni el teléfono de la persona que nos está llamando? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer con un número de teléfono y una cuenta de correo electrónico con una estrategia en Facebook. Entonces, la recepcionista se vuelve tal vez la puerta más importante de una estrategia de Big Data, porque estamos buscando qué hacer con datos o buscando datos y no estamos usando los datos que nos entran por el teléfono. ¿Bien? Se me olvidó el otro ejemplo, pero ahorita seguro me acuerdo y se los cuento. Y la omnicanalidad, que es el sueño ideal de toda empresa, ¿cierto? De que tengo 20 canales digitales, telefónicos, Facebook, las tiendas y demás, y que por cualquiera de esos canales que el cliente interactúe, va a sentir que es la misma atención, son las mismas palabras y demás. Ese es el mundo ideal, la omnicanalidad, que se hace a través de estrategias de Big Data. Tenemos que empezar con cosas pequeñas, con pequeñas interacciones con el Small Data. Bien, entonces quiero contarle ahora 5 cosas que están a su alcance para aplicar Big Data. 5 cosas. Número 1, arrancar con el mini data. Si usted no tiene una cultura de datos, es momento de crear una cultura de datos. Bien,
de ponerse a reflexionar y decir, no le hemos dado el valor al dato. Cuando usted ya es consciente, de hecho, en marketing, en personal branding, que es otra de las áreas que manejamos, enseñamos que uno no busca una solución hasta que no sabe que tiene un problema. Lo primero es que debemos ser conscientes que no le hemos dado el valor al dato. Y arrancamos por el mini data a tener esas pequeñas prácticas. 2, identifique sus fuentes de datos actuales versus sus fuentes de datos ideales. Uy, yo quisiera tener acceso a la data de X diario porque es que ellos tienen la base de datos y conocen todo de mi cliente. Esa es la ideal. Empiece por identificar las fuentes de datos que tiene. Tengo la de recepción, tengo el CRM, tengo las campañas de marketing, tengo unas bases de datos, compré la base de datos de Cámara y Comercio, fui a un evento. Entonces hagan el inventario de todas las fuentes de datos que tienen y que posiblemente no están usando. Si quisiera, puede agregarle una columna en un Excel donde dice qué tanto uso esta base de datos, de 0 a 10, 0 nada, 5 más o menos y 10 siempre. Y ahí se va a dar cuenta usted cuántas fuentes de datos tiene y cuánto la está usando. 3. Investigue las posibles fuentes de datos de su competencia. Entonces hay unos ejercicios de benchmarking que practicamos donde podemos identificar qué está haciendo nuestra competencia y con esos ejercicios ustedes pueden decir, nuestra competencia está haciendo esto, nosotros deberíamos conectarnos allá también para poder tener acceso a esa información y conectarla a nuestros otros datos. 4, y muy relacionada con la primera, es define una política de calidad de datos. Calidad de datos. ¿Qué pasa? Ya me acordé del otro ejemplo. Muchas veces los que tienen sistemas de información, ¿cierto? Espero que todos aquí sean de ellos. Tienen un CRM o algo que se parece a un CRM. Y por llenar los campos que hay que llenar para que el workflow o el proceso siga, pues llenamos campos basura. Después, cuando queremos hacer un ejercicio de Big Data, Small Data o E-Data, pues la mayoría de los datos no nos sirven porque no hay definida una política de calidad de los datos. Y está el otro caso, que son comercios que si bien no tienen o tienen un sistema o no lo tienen, sí tienen una mejor base de datos que los que sí tienen un sistema. Por ejemplo, una lavandería, ¿cierto? Hace unos días, coordinando una estrategia con uno de nuestros clientes, que está muy cercano a una lavandería para una estrategia de marketing georreferencial. Mi cliente no tiene tantos datos, pero el vecino que tiene una lavandería sí. Y él no los tiene sistematizados, ¿cierto? Pero sí tiene unas bolsas generalmente en el cuarto de San Alejo que tiene lleno de la copia de los factureros y de los recibos. Generalmente esos recibos tienen uno de dos datos que nos sirven muchísimo hoy en día en marketing y ventas, y es el número del celular para hacer WhatsApp marketing, para hacer Facebook marketing y muchas cosas. Entonces, mira que ahí tenemos otra fuente de datos importante. Entonces, a lo que voy es que debemos definir una política de calidad de datos, porque sabemos que ese dato nos va a generar una información que la vamos a convertir en una innovación. Y empiece por algo, empiece por usar plataformas de Small Data y vaya creciendo. Es decir, empiece por usar muy bien el Excel y ya le voy a mostrar 2 o 3 herramientas que ya seguramente usted ha visto cuando la vea los logos que sirven para hacer Big Data. Bueno, creo que me pasé estos diapositivas, a ver qué me pasó. Arranquemos por aquí. Identifique fuente de datos. Bueno, este icono pues lo traje aquí porque el dato pues es más que un carácter y le puedo generar varios usos y beneficios al dato. Entonces hablamos de los datos activos físicos, por ejemplo el archivo o el reporte de medios magnéticos de la DIAN. Bueno, hay muchas bases de datos que son reportes que podemos usar para integrar datos y crear y hacer Big Data. Las fuentes de datos de su competencia, físicos, virtuales, interactivos. Y aquí tenía, bueno, una analogía para hablar de la política de calidad de datos, ¿cierto? ¿Ha medido cuántas personas interactúan con su empresa en los diferentes niveles a diario, desde la recepción hasta la presidencia?
Una persona en promedio interactúa con 50 personas al día, por más tímida e introvertida que sea, interactúa por redes sociales, por medios presenciales y en reuniones y demás y temas telefónicos. Es decir, a través de los diferentes medios que tenemos para comunicarnos con alguien, mínimo por tímidos que seamos, hablamos con 50. ¿Bien? Y si esto lo convirtiéramos o le diéramos valor a esos datos, pasaría como el juego que conocemos que se llama Buscaminas. Seguramente lo han visto, que uno pica en algún lado y si picó donde era, consiguió más puntos, ¿cierto? Y si picó donde no era, se acaba el juego y vuelve a empezar. Y aquí el juego es picar para encontrar más datos, picar para encontrar más datos. Y así es el poder del dato, del Big Data. De un dato puedo sacar más información para crear innovación. Y traía este ejemplo rápidamente. Si alguno está haciendo Facebook Marketing, si no, esto se puede hacer con Facebook Marketing. Yo puedo tener un dato, puedo tener un correo electrónico, puedo tener un número de celular o puedo colocar algo que se llama un píxel que rastrea quién ha visitado tu página estando logueado a Facebook, por ejemplo, ¿cierto? Con esos tres datos o con alguno de esos tres, yo puedo crear campañas para enviar publicidad dirigida y eso Facebook lo conoce, lo nombra como público personalizado. Es decir, toda esa información yo la almaceno en una base de datos, la subo a Facebook y a esa base de datos le envío publicidad por Facebook, Instagram, WhatsApp y todas las estrategias que se usan en Facebook Marketing. Bien. Si tenemos los datos, eso es algo que podemos llamar un small data. Pero hay algo mucho mejor y es que yo puedo decirle a Facebook, señor, tengo estos 1000 datos de mis clientes que me han visitado y más, ubíqueme por favor gente similar a ellos. Entonces me ubica públicos similares a ellos y yo le puedo decir, por favor, ubíqueme públicos 3, 4, 5, 10, 20 veces más grandes, pero similares que mi público personalizado. Entonces puedo llegar a públicos similares a alguien que yo ya conozco. Y eso es darle poder al dato. Eso es small data. Pero eso lo podemos hacer a gran escala y hacer big data. Muy bien. Recomendarle plataformas para hacer small data y llegar al big data. Google Analytics, que es algo que todos los que hacemos marketing conocemos, pero Google Analytics ya va más allá de medir las estadísticas de un sitio web. Hoy en día Google Analytics tiene otros módulos, algunos de pago, muy económicos para poder hacer eso. Por ejemplo, Attribution, Data Studio, Optimize, que me permiten, por un lado, por ejemplo, Attribution. Mide y optimiza la inversión en marketing de todos los canales online y offline. ¿Cómo lo hace? Porque todo lo haces a través de tu sitio web, engranado a Google Analytics, y él te puede entregar estas métricas. Podemos hacer paneles e informes dinámicos y atractivos para mirar qué está pasando con nuestra estrategia digital. O podemos personalizar nuestras campañas y nuestros sitios a través de las pruebas split test o A/B para ver cuál campaña o qué estrategia está funcionando mejor. Y tenemos herramientas al alcance, la mayoría son gratuitas en Google Analytics, hay unas de pago, pero muy bajo el pago, muy económicas, que nos permiten darle valor a esos datos. Bien, y empezar a ir escalando hacia el Big Data, el Tag Manager, ¿cierto? Que nos permite, por ejemplo, administrar etiquetas para ver ciertas acciones que ciertos usuarios hacen dentro de nuestro sitio web, hacer mapas de calor, ver si un usuario vio o no vio el video, y etcétera. Es decir, toda la estrategia que estamos haciendo para que la gente, para poder vender más, ver si sí se está usando, o si no se está usando, tener a tiempo herramientas para poder cambiar. Bien. Y también otra de Google se llama Google Cloud Platform, donde podemos hacer Big Data. Mira. Bien. Entonces, aquí usted puede subir sus datos, organizarlos y generar cruces y análisis de información. Para finalmente usted como una licuadora mete datos, pero yo quiero que eso me arroje algo diferente, información diferente para poder enfocarlo en mi estrategia de ventas. Bien. Recomendaciones para no morir en el intento. Y con esto terminamos, para que vayan analizando sus preguntas. Número 1. No se esconda del Big Data. Esto ya es una realidad. Si uno se esconde de eso, le pasa uno por encima.
¿sí? Es decir, esto es como, en vez de esconderse como las avestruces meten la cabeza dentro de un hueco, esto hay que hacer como los surfistas, ¿cierto? Que cogen la tabla y van sobre la tendencia y van avanzando. Entonces esto ya es una realidad y hay empresas nuevas y ágiles que son su competencia y que usted no se ha dado cuenta, pero que ya están tocando su mercado, porque son más ágiles que usted porque usan Big Data. Dos, siga esos 5 pasos que le compartí hace un momento, lo más pronto posible, y empiece por el Small Data. Y lo último, rodéese de personas conocedoras de marketing y Big Data para que le apoyen en la toma de decisiones antes de comprarse costosas plataformas. Muy bien, esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, si hay espacio para preguntas y demás, estoy atento. Julián, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la conferencia de hoy. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo. Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Así cerramos nuestra encuesta. Iniciamos con pregunta D. Perdón, vamos viendo. Janior Castañeda, pregunta para cuando sea oportuno formularla, es decir, en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre BI y Big Data? Y segundo, ¿Big Data usa herramientas para BI en la presentación de datos o cómo entrega los datos a usuario final? Ok. BI significa Business Intelligence. Y Business Intelligence, digamos que es una práctica, una metodología que se usaba antes de que llegara el Big Data para analizar grandes cantidades de datos. Bien. Y la información del Business Intelligence o análisis de datos de negocio lo entrega a través de dashboards. Bien, los dashboards son tableros, hagan de cuenta que son como el tablero de su vehículo, donde usted puede poner termómetros, velocímetros y demás relacionado con los indicadores de su negocio. Entonces, BI es lo que venía, es una práctica antes del Big Data. Con el Big Data sigue habiendo BI, pero pues con unas herramientas mucho más avanzadas. Muchas gracias, Julián. Rolando Patiño, ¿cómo podemos interactuar con fuentes de datos externos teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos? Bueno, mira, de hecho, muy interesante la pregunta. Aunque hay una ley de protección de datos, hay fuentes donde tú puedes comprar datos con derechos de uso. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, ¿sí? Por ejemplo, hay un portal del gobierno que se llama datos.gov.co, que es un portal de datos abiertos, y hay mucha información que pudieras integrar a tu estrategia. Y cuanto a que rápidamente, algunos de nuestros clientes les decimos, cuando nos buscan, queremos vender más, ¿qué hacemos? Entonces, o una campaña, por ejemplo, en Google, puedes invertir y un clic te puede valer 7.000, 8.000 pesos, porque ya están en ese precio en algunas categorías y en algunas palabras, o 2.000 pesos. Yo le digo a la gente, con 7.000 pesos yo puedo comprar 3 registros en Cámara de Comercio, donde si bien puede que no sea una persona que está buscando directamente mi producto, sí puedo con estrategias llegar, por ejemplo, con su número de celular, dirección o correo, hacer otro tipo de estrategias de Facebook Marketing, de Geomarketing, de Email Marketing y llegar a ellos. Entonces, aunque hay protección de datos, puedes acceder a esas fuentes. Y aunque hay protección de datos, seguramente tú tienes datos de tu cliente, un número de celular, por ejemplo, y tú pudieras hacer una campaña en Facebook con públicos relacionados, es decir, con personas similares a el dueño de ese número de celular. Y ahí no estás infringiendo ningún tema de protección de datos porque estás usando la tecnología de Facebook para llegar a personas similares. Continuamos con pregunta de Marta Paula Peña. Muy buenos días. Para empresas en crecimiento, ¿qué consejo puede dar para la aplicación de Big Data?
Para empresas en crecimiento, ¿qué consejo puedo dar para aplicación de Big Data? Bueno, los 5 consejos. No sé si la pregunta la hiciste antes de escuchar los cinco pasos. Diría yo que esos 5 pasos son muy sencillos para que puedas empezar a aplicarlo en una empresa en crecimiento. Y la respuesta que acabo de dar hace un momento creo que sirve mucho para empresas que están emergiendo. Pregunta Luis Humberto Arteaga, ¿existe alguna restricción en cuanto a almacenamiento en las herramientas de Google para Big Data? No. De hecho, si existe es porque los planes en el que estaba, pues llegó a su límite, pero ellos siempre tienen planes para más. De hecho, lo puedes ver en algo muy sencillo como las cuentas de correo electrónico, gratuitas, son gratis creo que hasta 15 gigas, pero ya te dicen, si quieres cómprate 100 megas o 1 tera. Y siempre van subiendo a niveles, a los niveles que tú necesites. Entonces, y menos con Google no hay límites en realidad. El límite es el presupuesto que uno tenga para adquirir esas capacidades. Miguel Antonio Cárdenas pregunta, ¿cómo evaluar al final del día si el desarrollo de un proceso de Big Data fue bueno o malo? Bueno, yo lo evaluaría evaluando 2 cosas. Número 1, si el dato me generó información y pude con eso desarrollar alguna innovación, no sé si a través de ese dato desarrollé un nuevo producto, encontré un nuevo canal, encontré un nuevo nicho de mercado, diría que funcionó. 2, si con el Big Data yo lo que quise hacer fue desarrollar alguna estrategia de marketing para buscar, no sé, un retorno sobre una inversión o una X cantidad de ventas, si logré el 80-90% de esa meta, diría que fue exitoso. Janior Castañeda, pregunta, Circular Externa 042 de 2012, ¿cómo aplica este tema si empezamos a usar y buscar teléfonos o correos en web o diferentes medios para hacer campañas? ¿Qué riesgos o tratamientos se debe tener en cuenta? Bueno, va muy similar a lo que respondí hace un momento. Creo que es la Aveas Data, si no estoy mal, esa circular. No, si me confirmas, pero eh, si yo tomo un teléfono, por ejemplo, en internet, y si ese teléfono está como teléfono de contacto comercial y envío información comercial, no hay problemas. Si yo tomo el directorio de páginas amarillas, todos esos números de celulares, y empiezo a enviar campañas de marketing por mensaje de texto, ahí sí estoy invadiendo la privacidad y estoy infringiendo la norma. ¿Ok? Si tomo cualquiera de las 2 bases anteriores, las subo a Facebook y creo un público personalizado y similar, no estoy infringiendo ninguna norma, porque estoy usando la tecnología para llegar con publicidad relacional a esa base de datos. Que finalmente, por ejemplo, a través de Facebook, la gente escoge como cualquier comentario o no, si hace clic para ver la información. No estoy invadiendo su muro, ni su correo, ni nada. Entonces, como decíamos, es usar la información para hacer estrategias más relacionales, menos invasivas. Julián, muchísimas gracias. Creo que hemos resuelto todas las preguntas que tenía el auditorio. No sé si queda algo para decir antes de finalizar la transmisión. No, gracias por la invitación. Espero que el contenido les haya aportado. Y bueno, seguimos interactuando. Gracias a toda la comunidad de la TeamPyme y Unipymes por la invitación y un gusto conocerlos. Nuevamente, muchísimas gracias, Julián. En pantalla tienen primero el correo al que pueden hacer llegar las inquietudes, que es consultoría@unipymes.com, y también información relativa al diplomado de marzo, Gerencia Moderna versus Tecnología. Tienen cupos desde 660.000 pesos masivo a un cupo, hay otros paquetes. Sin embargo, les recuerdo, esto es para personas que no estén subvencionadas por algún patrocinador. Inicia el 5 de marzo, finaliza el 27 de marzo. Digo, el costo. Si son amparadas por alguno de nuestros patrocinadores, pueden acceder totalmente gratis. Para mayor información pueden visitar www.tiendaempresarial.com o dirigirse a ventas@unipymes.com. Julián, nuevamente en nombre de Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, mil gracias por la compañía el día de hoy. Fundación Unipymes les desea un feliz día. Hasta pronto.